Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Pues voy a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Esta es la última sesión del módulo. Entonces, bueno, espero que en esta sesión ya podamos, em, pues ya llegar a buen fin para poder dejar claro todos los asuntos relacionados con el cierre de módulo para que pues sea un buen cierre. Entonces, bueno, estamos todavía a buen tiempo. Tengo hasta ahorita pocas entregas del proyecto integrador. Entonces, bueno, consideren los tiempos. Ajá. Recuerden que esta semana lo más importante es considerar el tiempo de entrega. Consideren que pues ya solamente contamos con sábado y domingo. Yo espero que si no lo han entregado, al menos ya tengan ya bien definido de qué tema van a hablar. Si todavía tienen dificultades en esa cuestión, pues los invito a ver la sesión pasada, que fue la primera sesión de la semana, en donde, bueno, ya compartimos algunos temas específicos de algunos compañeros, ¿no? Entonces, para que se puedan dar una idea. Pero bueno, espero que a estas alturas pues ya tengamos conocimiento de con qué tema se va a trabajar y ya pues desarrollado este tema que se va a tocar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues bienvenidos. Voy a dar inicio a la sesión. En esta sesión pues vamos a dar algunas indicaciones generales que ya las he mencionado, pero bueno, no está de más volverlas a comentar. Me voy a enfocar en las dos actividades importantes de la semana, que es el proyecto integrador y el foro de integración. El proyecto integrador pues ya se abordó la semana pasada, sin embargo, todavía voy a terminar en la sesión de hoy de dar algunos elementos importantes para su consideración. Y vamos a revisar los contenidos y las indicaciones para el foro de integración. Con esto, bueno, pues ya cubriríamos la parte importante de la semana, la actividad más importante de la semana del módulo, que es el proyecto integrador. Entonces, bueno, espero pues que se puedan quedar con los elementos necesarios para poder realizar su proyecto integrador de la mejor forma, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a dar inicio, gracias a los que están puntuales, y los que la vean de manera asíncrona, pues esperemos que sea útil. Hola, buenas noches. ¿Sale? Muy bien. Otra vez quiero recalcar algunos puntos importantes para ya el cierre de módulo. Aunque bueno, ya estamos prácticamente hacia un pasito de cerrarlo, pero pues todavía tenemos sábado y domingo que son importantes para la entrega y participación. Entonces, consideren que todavía pueden participar en el foro y es importante completar sus 5 aportaciones mínimas, pues también para asegurar una buena evaluación en esa actividad. Por eso les recuerdo, pues, algunos de estos puntos, ¿no? Les recuerdo la etiqueta, como ya lo mencionamos desde la sesión pasada. Es importante, sobre todo ahorita en esta semana donde se aborda el foro de integración y es una actividad colaborativa, entonces, pues, es importante hacerlo de la manera correcta. Hasta ahora, todas las aportaciones que he visto, pues, han sido aportaciones con los elementos necesarios, desde el saludo hasta, pues, las respuestas correctas a lo que se está atendiendo el foro. Entonces, no olviden toda esta parte de la etiqueta, sobre todo en los foros, que es donde trabajamos de manera colaborativa. Los sigo invitando a que revisen sus evaluaciones. No está de más de una vez hacerlo por si tenemos alguna eh, comentario que se tenga que hacer y alguna corrección. También recuerden revisar la retroalimentación. La retroalimentación será valiosa para ustedes para poder hacer algunas mejoras, ¿no? Algunas áreas de oportunidad para que ustedes puedan mejorar en sus actividades futuras y empezando desde ahorita con el proyecto integrador. No olviden su autoevaluación que se cierra el día domingo. Recuerden que es importante también, solamente se presenta durante esta semana 4. Y recuerden que no hay extensiones. Muy importante, que es a lo que me refería yo del principio. Consideren sus tiempos. Tomen en cuenta que el video pues tiene sus dificultades técnicas. Necesitamos un buen internet para poder
subirlo, si lo van a subir a YouTube o lo van a hacer directamente en una herramienta que lo mantenga en la nube, como en el caso de Canva. Entonces, bueno, consideren que necesitamos buenas condiciones para la grabación. Entonces, si no lo han realizado, pues consideren sus tiempos debido a que no tenemos extensiones, ¿vale? Muy bien. Voy a continuar con algunos puntos que quiero seguir abordando con respecto al proyecto integrador y ya para poder ya cerrar definitivamente ya con esta actividad para que ya ustedes tengan toda la información necesaria para poder realizar su proyecto o para poder terminarlo o para poder continuarlo en caso de que todavía no esté listo para entregar. Recuerden que aquí el producto que se va a evaluar es el video. Es importante verificar que los permisos eh, sean los correctos para que se pueda visualizar y para que su servidora pueda evaluarlo. Consideren las características de un video. Recuerden que un video pues es un recurso audiovisual en donde debemos de tener texto, debemos de tener imágenes, debemos de tener eh, audio, y ese audio consiste en la explicación de su voz. Entonces, sí les pido cuidar la claridad del audio. Recuerden que no puedo evaluar lo que no escucho, entonces si no está bien eh, el audio, pues no puedo evaluar la explicación. También, pues como ya se les recomendó desde la semana pasada, pues les recomiendo que utilicen una base o un apoyo visual, como en este caso diapositivas, para que pues se les permita tengan un apoyo en donde guiarse de la información que están describiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería algunas de las recomendaciones. Ya en la sesión pasada ya se dieron las recomendaciones completas para poder cumplir con esta actividad. Entonces, recuerden que van a investigar un problema. Ya sus compañeros ya nos compartieron problemas en las sesiones pasadas. Aquí lo importante es que la problemática sea una problemática que sea ambiental y que esta problemática sea causada por el hombre. Recuerden que necesitamos una problemática que puedan describir a lo largo de 4 o 5 minutos. Entonces, pues elijan bien la problemática que quieren describir. Durante esos 4 o 5 minutos, pues van a describir todos los elementos que se están solicitando y pues es importante que lo dramaticen a tipo de reportaje, así como los que vemos en la tele o el radio y donde pueden describir la problemática con los elementos siguientes que voy a mencionar. Entonces recuerden que desde el principio, desde que inicia su video, toda la información desde su presentación tiene que estar descrita de manera verbal, ¿de acuerdo? Entonces es importante utilizar la voz porque es importante que lo expliquen de manera verbal porque pues esto me estará dando a mí la certeza de que ustedes analizaron el tema, de que comprendieron el tema, ¿sale? Los datos que van a integrar, pues son sus datos personales, se van a presentar, van a decir sus datos importantes para que yo pueda identificar como autores del video. Van a mencionar un título de su reportaje y van a mencionar las fuentes de consulta. Recuerden que aquí solamente es importante la mención. No necesitamos que sea de manera formal porque estas no son las referencias formales de su actividad. Y también de manera verbal, así como parte de la presentación, pues van a mencionar el objetivo del reportaje. El objetivo, pues, van a responder dentro del objetivo, porque es importante la concientización de estos problemas, que precisamente, pues, si observan o si recapitulamos todo lo que hemos venido revisando durante todo el módulo, pues es un módulo de concientización. Lo que se espera es que cuando ustedes terminen este módulo, pues no solamente tengan un conocimiento teórico de lo que son los problemas ambientales, de cómo impactan, de cómo se pueden abordar, sino lo que se busca es que también creemos conciencia y que una vez que terminemos este módulo, pues eh, podamos cambiar conscientemente nuestros hábitos para poder ayudar un poquito al medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, ya todo esto ya se mencionó, van a describir el problema, van a describir el ecosistema en donde ocurre, la biodiversidad,
Ya ustedes saben qué es un ecosistema, ya saben cuáles son las características de un ecosistema, su clima, su tipo de suelo. La biodiversidad ya saben que consiste en el tipo de vegetación y el tipo de fauna que vive en un entorno. Aquí en este caso, igualmente que en el video de su actividad integradora 4, podrían eh, como tienen que escribir el ecosistema y la biodiversidad, pues si van a hablar de ese mismo entorno, pues ya tienen esa información, ¿no? Recuerden que se describe el clima, se describe el tipo de suelo, se describe las características generales del entorno y así estarían describiendo el ecosistema. Por eso es importante que ustedes elijan un problema ambiental muy específico para que se pueda determinar el ecosistema y la biodiversidad de ese entorno. Y van a mencionar el tiempo que lleva vigente. Recuerden que la problemática tiene que ser actual. Este, puede ser que ya tenga mucho tiempo que esté en vigencia, ¿no? Que esté esta problemática, pero puede ser que aunque tenga muchos años, todavía sigue siendo una problemática. Y ya se agravó porque pues con el tiempo se puede ir agravando. El día de hoy, la sesión de hoy la voy a destinar un poquito más a esta parte de las consecuencias ambientales y de más que nada al entorno, a los procesos químicos que están involucrados. En el caso de las consecuencias ambientales, tienen que describir cómo impacta en los servicios ecosistémicos. Recuerden que un ecosistema brinda un tipo de servicios ecosistémicos específicos. Recuerden que son 4 tipos de servicios ecosistémicos y esta problemática ambiental pues estaría afectando esos servicios ecosistémicos. Bien, de acuerdo al tipo de problemática que están ustedes describiendo, ya mencionamos que va a haber alguna sustancia química o alguna reacción química que esté ocurriendo dentro de ese entorno, que es el que está generando la problemática ambiental. Y en eso es en lo que voy a destinar un poquito más de tiempo de esta parte de esta sesión. Bien, ya habíamos mencionado que puede haber algunas problemáticas, algunos procesos químicos específicos de acuerdo al entorno o a la zona específica que se está afectando del entorno. A grandes rasgos, pues depende si se afecta el suelo, el agua o el aire. En teoría, estaríamos afectando todos estos tres em, elementos dentro del ecosistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un problema de contaminación en el agua, esta agua pues está en contacto con el suelo, ¿no? El suelo que la sostiene. Entonces también pues se filtraría y habría también consecuencias dentro del suelo. También si tenemos, por ejemplo, sustancias volátiles en el agua, pues estas sustancias también van a llegar al aire y van a contaminar la atmósfera. Entonces, en teoría, los tres deberían de estar afectados por la presencia de alguna sustancia o por la reacción química que estaría ocurriendo. Sin embargo, bueno, siempre va a estar más afectado uno porque es el que va a estar en contacto directo con este proceso químico, ¿no? Entonces, ya dependiendo del tipo de problemática que van a abordar, pues tendríamos o uno u otro. Ya la sesión pasada, pues ya mencionamos algunos ejemplos específicos, ¿no? Como en el caso de los incendios en los bosques, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de contaminación en el aire, este, vaya dependiendo de la problemática que está implicada. Van a terminar mencionando algunas acciones. Aquí en las acciones se pueden apoyar en las acciones que están descritas en el documento que se les proporcionó para su actividad integradora 5, si es que no tienen, eh, a lo mejor es difícil identificar algunas acciones específicas, se pueden basar en ellas, acciones ecológicas, económicas y sociales. Aquí estaríamos cubriendo la parte del desarrollo sustentable y las políticas ambientales. Al final van a mencionar que políticas ambientales están relacionadas para mejorar y conservar el ambiente. Recuerden que estas políticas, como ya se mencionó en la sesión anterior,
no tienen que ser necesariamente políticas internacionales, que fueron las que se manejaron en la actividad integradora 6. Si encuentran alguna dentro de ese documento que se proporcionó en la actividad integradora 6, estaría muy bien, pero si no hay una política que esté directamente relacionada con la problemática que ustedes plantean, sin problema pueden consultar algún otro tipo de acuerdos de tipo nacional, de alcance solamente nacional, de alcance solamente municipal, estatal. Y ya también en la sesión pasada, si es que no la han revisado, los invito a que revisen algunos programas o planes a nivel ciudad, no a nivel municipal, que pueden ser aplicados a las problemáticas específicas, ¿no? Algunos programas relacionados con la verificación vehicular, con el hoy no circula, con la recolección de agua, de lluvia, con el cuidado de áreas verdes, con la separación de residuos urbanos, ¿no? Entonces, si no encontramos una política internacional específica o alguna política nacional, pueden hacer uso de algún plan o programa de desarrollo que se lleve a cabo en su ciudad o en su municipio o en su entorno en general, que les permita abordar esa problemática. Al final, pues van a cerrar su video con una reflexión en donde van a mencionar cuáles son las consecuencias, ¿no? De no atender esas problemáticas. Entonces recuerden que esas problemáticas crecen y si no hay un alto o si no hay acciones que logren terminar con estas problemáticas, pues el problema sigue, ¿no? Y vamos a tener consecuencias graves e importantes en los aspectos de desarrollo sustentable, que son las ecológicas, sociales y económicas. Entonces, bueno, y otra vez es un resumen de lo que van a hacer. Toda esta información tiene que estar de manera verbal dentro de su video. Aquí, pues, el desafío es que toda esta información pueda quedar de 4 a 5 minutos, porque es bastante información. Entonces, pues, lo que van a hacer, pues, es, analizar y sintetizar esta información para poder considerarla dentro de este tiempo, del video. Otra consideración, consideren salir a cuadro. Es muy poco tiempo, entonces, pues, no es, no creo que sea problema de 4 o 5 minutos. De todas formas, si no pueden estar todo el tiempo a cuadro, pueden salir durante la presentación y durante el final del, del video, nada más para que yo pueda asociar la voz del que está describiendo la información con la imagen que estamos viendo a cuadro, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, como les mencioné, pues voy a, esta sesión la voy a destinar un poquito más a esta parte química. Porque bueno, considero que es como que lo que no se trató en otras sesiones. Todos los demás temas ya los hemos tratado en otras sesiones, ¿no? Que lo que es ecosistema, lo que es biodiversidad, lo que es el desarrollo sustentable, lo que son los servicios ecosistémicos, las políticas ambientales, ya se abordaron en otras sesiones. Y esta parte de las reacciones químicas y cómo producen estas problemáticas ambientales, pues no lo hemos abordado. Entonces, por eso voy a rescatar esta parte del contenido del video para que puedan describir cómo impactan estas sustancias y cómo están presentes estas sustancias o estos procesos químicos precisamente en estos procesos ambientales, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Ok, gracias. Bueno, entonces, eh, una de ellas, voy a ir describiendo algunos ejemplos de algunas problemáticas. Una de estas problemáticas ambientales en donde es muy evidente la presencia de reacciones químicas es la famosa lluvia ácida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar que tenemos una fábrica, entonces obviamente es una problemática producida por el hombre, ¿no? Y esta fábrica pues está generando una serie de emisiones gaseosas, que son las emisiones que tenemos aquí. Entonces vendrían siendo sobre todo óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Entonces estas emisiones gaseosas pues se liberan a partir de la producción de esta industria. Y al ser emisiones gaseosas pues se liberan hacia la atmósfera. Entonces este es un problema
del aire, porque si lo dividimos por áreas, como lo tenemos acá, en suelo, agua y aire, ¿no? Entonces esta problemática sería pues del aire, ¿no? Atmosférica. Estas gases junto con otras emisiones gaseosas se liberan en la atmósfera. Entonces recuerden que la atmósfera pues es un conjunto de gases que están todos mezclados y estos gases se juntan con los gases que forman de manera natural la atmósfera. Cuando están estos gases en la atmósfera, pues lo que hacen es que están en contacto pues con todos los componentes atmosféricos. Uno de esos componentes es la humedad, que aquí está representada con la molécula de agua, es H2O, y sigue siendo agua, nada más que en estado gaseoso, y con la luz solar. Ajá. La luz solar pues incide directamente, en primer lugar, con la atmósfera, ¿no? Ya después llega hasta la Tierra, no hasta la superficie terrestre, pero primero pues incide con todos los componentes atmosféricos. Recuerden que la luz solar pues es un tipo de radiación. ¿Mm? En la luz solar pues tenemos la luz visible, que es la luz blanca, que es la luz que nos permite ver. Pero también tenemos otro tipo de radiaciones como la radiación UV, que son los rayos ultravioleta. Entonces, esos rayos ultravioleta que provienen de la luz solar tienen contacto con estos gases precisamente que no deberían de estar en la atmósfera porque no son este, de origen natural, sino que son de origen, en este caso, industrial, son producidos por el hombre. Entonces no deberían de estar ahí. Pero al estar en la atmósfera, pues tienen en contacto con esta luz solar y con esta humedad y van a producir otro tipo de productos. Es decir, va a haber una reacción química y esa reacción química me va a permitir la producción de sustancias diferentes a las originales. Por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, ácido nítrico o ácido nitroso. Ácido nitroso es este y ácido nítrico. Ajá. Entonces, si observan, tenemos la presencia de varios ácidos. ¿Ah? De su actividad integradora 1, ¿se acuerdan de la actividad integradora 1 de la semana 1? ¿Se acuerdan cuál es el pH de las sustancias ácidas? ¿Cómo sé que una sustancia es ácida según su pH? Exactamente. ¿No? Entonces, estas sustancias que son ácidas tienen pHs menores a 7. Exactamente. Muy bien. Menores a 7. Y por ejemplo, ya dijimos que los ácidos tienen pHs menores a 7. Y en el caso del agua, el agua natural, ya sea de lluvia o de cuerpos de agua, ¿cuál sería el pH que deberían de tener? ¿Cuál sería el pH del agua natural? Al menos el pH normal. Exactamente. Muy bien. Entonces, el número sería 7 y como lo comenta Francisco, sería neutro. Entonces, el agua de la lluvia debería de ser neutra. Ajá, eso debería de ser de manera natural. Pero si estamos considerando que tenemos sustancias ácidas en la lluvia, entonces esto significa que estos ácidos me van a acidificar. ¿Qué quiere decir? Que me van a bajar el pH. ¿Mm? ¿Por qué? Porque están presentes ahí en toda la mezcla que se encuentra dentro de la atmósfera. Ahora, la acidez que se alcanza es baja, o sea, no son ácidos fuertes. Aunque en estado puro sí son muy fuertes, porque el ácido sulfúrico y el ácido nítrico son de los ácidos más fuertes que hay y más corrosivos. Al estar en contacto con tanta cantidad de agua que hay en la atmósfera, imagínense cuánta agua hay en la atmósfera, en total, en toda la, este, toda la humedad que se acumula dentro de la atmósfera. Entonces, en realidad se mezcla con toda esta cantidad de agua y la acidez no baja mucho. Digamos que no baja mucho más de 7. Y no es una acidez peligrosa, a menos no visiblemente o al menos no al momento. Entonces, lo que hace es que solamente acidifica un poco la lluvia. Entonces, en lugar de que esté en 7, entonces supongamos que puede bajar a 6,5, puede bajar a 6, ¿no? Que no es una condición de acidez muy, muy alta. Sin embargo, sí es más ácido de lo normal. Entonces, a este fenómeno se le conoce como lluvia ácida. ¿Mm?
Cuando esta lluvia ácida se precipita, no se precipita siempre en la zona en donde se originó el contaminante, pues porque si estamos hablando de la atmósfera, pues lógicamente los gases se desplazan. Entonces no va a caer justamente en esa zona, sino que puede caer en una zona mucho más lejana del origen. Si cae en una zona natural como la que vemos aquí, con árboles y vegetación, entonces, esa lluvia lo que hace, pues, es que a lo largo ya del tiempo, cuando ya es recurrente este fenómeno, entonces, pues, empiezan a debilitar las raíces de las plantas, empieza a cambiar las características del suelo, ¿no? Las plantas ya tienen dificultades para absorber nutrientes, entonces se pueden empezar a secar, o pueden perder fuerza en las raíces, o pueden perder, la capacidad para producir frutos, ujú. Y entonces empieza a haber consecuencias, sobre todo en la vegetación, al principio. Y ya después los animales que se alimentan de esa vegetación, pues también tienen consecuencias al empezar a disminuir la densidad vegetal de esas zonas, por ejemplo. Se acidifica el suelo, se acidifica el aire y sobre todo el agua, los cuerpos de agua. Y si nosotros obtenemos de ahí agua, ¿no? Si obtenemos agua potable de lagunas y ríos, lagos, entonces esa agua que estaríamos consumiendo también sería agua ácida. Y, por ejemplo, si esta lluvia cae en zonas, urbanas, como nuestras ciudades, pues también tiene efectos sobre las construcciones, sobre el material de construcción. Recuerden que todos los materiales de construcción, el ladrillo, el adobe, la piedra, son sales, ajá, aunque son duros, son sales que están, formando el material. Y entonces también afecta este tipo de materiales, afecta la pintura de las fachadas, afecta la pintura de los autos. Entonces, también tenemos consecuencias, no naturales, pero también produce la degeneración de los materiales. Entonces, este es uno de los fenómenos más comunes, porque aunque no lo percibamos, en todas las ciudades está ocurriendo. O sea, ya actualmente todas las precipitaciones que hay, pues ya son lluvias ácidas, porque aunque no lo percibamos en ese momento, porque la acidez no es mayor, a lo largo del tiempo sí tiene consecuencias y a lo mejor no lo percibimos porque es muy sutil, pero sí hay cambios en el pH. Entonces, por ejemplo, los que van a hablar de problemas atmosféricos donde hay liberación de gases, ya sea por la industria, ya sea por el tráfico vehicular, ya sea por incendios forestales, pueden tocar este tema de las lluvias, ácidas, porque son producidas precisamente por estas emisiones, ¿sale? Ahora, antes de quitar esta imagen, nada más quisiera yo mostrarles la cita. Esta de acá abajo es una cita, bibliográfica, ¿no? Las citas, recuerden que solamente me indican el nombre del autor y la fecha de publicación, y se encuentran entre paréntesis, entonces esta imagen la obtuve de ahí. Porque esta imagen la obtuve de una página específica, ¿no? Esta página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuerden que si van a usar solamente imágenes de Canva, pues no es necesario, porque como ya lo mencionamos, en otras veces, Canva, pues las imágenes son para uso público, ¿no? Entonces, para eso precisamente son, entonces no necesitarían estar realizando, la citación. Sin embargo, como están tratando problemas ambientales específicos, sí les pido que, pues, pongan imágenes específicas de la problemática que están tratando y, si es posible, del lugar del que están hablando, para que, pues, se pueda observar en el video, pues, de qué están hablando, ¿sale? Muy bien, este es un ejemplo de este tipo este, de procesos químicos que están ocurriendo. Aquí en este caso, estamos hablando de contaminantes primarios y contaminantes secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que los primarios son los que se producen originalmente en la fuente primaria, o sea, el tráfico de los vehículos, la contaminación de las ciudades, la contaminación industrial. Entonces, los contaminantes primarios se originan ahí.
Por eso son primarios, así originalmente salen de la fuente. Por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno. Cuando estos contaminantes primarios reaccionan, como lo vimos anteriormente, que pueden reaccionar con la luz o pueden reaccionar con la humedad o con otra sustancia dentro de la misma atmósfera, me produce lo que son los contaminantes secundarios. Se llaman así precisamente porque se producen después, como consecuencia de. Y aquí ya tenemos a los ácidos que mencionamos. Por ejemplo, tenemos al ácido nítrico, al ácido sulfúrico, al trióxido de azufre, al ozono. ¿Ah? El ozono también se puede producir como consecuencia de la reacción. Ese se produce también con el contacto con la radiación UV. Y también, por ejemplo, superóxidos como este que está aquí, que es el peróxido de hidrógeno, que nosotros conocemos como agua oxigenada, que también se puede producir como procesos de oxidación dentro de la atmósfera. Entonces, estos ácidos que estamos viendo aquí, que se forman después de la reacción con la humedad o con la luz solar, entonces estos ácidos son contaminantes secundarios. ¿Por qué? Porque se forman después con la reacción de los contaminantes que se originaron de manera primaria. Hay una reacción, se producen después y por eso son contaminantes secundarios. ¿Vale? Muy bien, otra reacción que también es muy típica y que también pueden usar de ejemplo en el caso de los procesos químicos involucrados es la combustión. La combustión ya la habíamos tocado en alguna sesión, me parece que en la sesión de la actividad integradora 2. La combustión, como recordarán, pues es un proceso químico en donde vamos a utilizar un combustible y este combustible, al estar en contacto con el oxígeno del aire, va a llevar a cabo esta reacción química. La reacción de combustión es una reacción exotérmica porque libera una cantidad importante de energía que podemos utilizar y que podemos aprovechar para varios procesos. Sin embargo, va a liberar también gases, va a liberar emisiones gaseosas como en el caso de dióxido de carbono o de vapor de agua. Estos dos se consideran gases de efecto invernadero, son importantes para considerarlos para el foro y de integración, que se estará abordando esta temática del calentamiento global, ¿no? Porque el calentamiento global tiene que ver con esta emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esta combustión es una de las reacciones más comunes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo de nuestra vida estamos utilizando algún proceso de combustión. ¿En qué ejemplos en la vida diaria usamos combustión? ¿En qué momento de su vida usan combustión? ¿Qué acciones hacemos en donde esté presente la combustión? Ok, muy bien, en la estufa, ese es uno. Entonces imagínense, pues todos los días cocinamos y si no cocinamos, comemos. Aunque nosotros no cocinemos, indirectamente lo estamos utilizando. Ok, la cocina, ¿qué otro? Exactamente, al ocupar el auto, al ocupar cualquier medio de transporte, el auto, el transporte público, cualquier transporte motorizado. Muy bien. Ajá, cuando hacemos fogatas, habrá zonas en donde todavía cocinen con leña o con carbón, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros utilizamos estufa, finalmente se utiliza, ajá, exactamente, es lo que hablábamos de cocinar al carbón, muy bien. Entonces, indistintamente, aunque utilicemos la estufa o utilicemos leña o carbón, al cocinar estamos haciendo combustión. Entonces, vean cómo estas, acciones que me están ustedes describiendo, las hacemos todos los días. Ajá. Ya sea que nos transportemos tengamos auto o utilicemos transporte público, hay combustión, ¿no? Ya sea que cocinemos o que compremos la comida, elaborada, pues hay combustión para cocinarla.
Entonces, es una reacción que ocurre muy frecuentemente y que está liberando grandes cantidades, ¿no? Y eso hablamos, si hablamos de transporte terrestre, ¿no? Si hablamos de transporte terrestre, autos, motos, camiones, estamos generando emisiones gaseosas. Y si hablamos de otro tipo de transportes, ¿no? O como los aviones, estaríamos liberando todavía mucho más, ¿no? Ese tipo de transporte libera mucho más, gases de efecto invernadero. Y aunque de manera individual no viajemos en avión nosotros, ajá, en general los aeropuertos tienen mucho tráfico de de pasajeros, entonces todo el tiempo están funcionando y estamos liberando cantidades muy, muy grandes de gases de efecto invernadero. Entonces, los que van a tratar temas de transporte, los que van a tratar temas de incendios, los que van a tratar temas de quema de basura, entonces pueden introducir esta parte de la problemática de la reacción química de combustión. Aquí podemos ver que en todas las reacciones de combustión, por ejemplo, todos estos son gases, metano, etano, propano, butano, todos son gases que se pueden quemar. Y vean cómo las reacciones se parecen mucho, solamente cambia el numerito, que es el coeficiente, debido a que las moléculas son de diferente tamaño, pero en todas libero dióxido de carbono y agua, en todas. Entonces, siempre en un proceso de combustión se va a liberar dióxido de carbono y vapor de agua, más energía. Y ya la energía, pues ya es la que nosotros usamos ya para movernos, para cocinar, para calentar, este, por ejemplo, el boiler. Ajá, no mencionaron ahorita como ejemplo el boiler, pero igual. Ya sea que calentemos el agua en un boiler o que la calentemos con leña o que la forma en que la calentemos, hay un proceso de transmisión de energía y esto permite, pues, calentar el agua, ¿no? Muy bien. Voy a cambiar un poquito, voy a mover un poquito aquí. Voy a quitar mi presentación para que veamos un ejemplo de lluvia ácida. Aquí está, es un videíto, espero que sí corra. No le voy a dejar el volumen porque se hace como eco. Pero yo les voy a ir describiendo lo que están haciendo. Es un experimento muy sencillito, pero muy claro en lo que se ve. Y muestra los efectos de la lluvia ácida. ¿M? Entonces, bueno, vamos a tener 3 vasitos. Los materiales que se van a usar son 3 vasos. Van a utilizar un vaso con vinagre, van a utilizar un vaso con agua, que es el de aquí en medio, y van a utilizar un vaso con jugo de limón. ¿M? Y 3 gises. Ajá. Esos gises que usábamos antes en la escuela, ahorita pues ya no se usan, pero estos gises, si se acuerdan de ellos, recuerden que son porositos, ajá, son hechos de sal, sobre todo de sales de calcio, que es lo que permite que pinten, ajá. Estos gises son de sal y están imitando, pues, la composición de los materiales de construcción, por ejemplo, un ladrillo, un adobe, ajá. Obviamente esos materiales de construcción son mucho más duros, ¿no? Pero finalmente es la misma lógica. Ahora, tenemos 3 sustancias, tenemos vinagre, tenemos agua y tenemos jugo de limón, ¿m? ¿Cuáles de esas sustancias son sustancias ácidas? Okey, el limón y el vinagre. Muy bien. Entonces, el vinagre y el limón ahí se considerarían ácidos.
Y lo que viene siendo el agua, recuerden que tendría que ser neutra o al menos, pues de lo que de manera normal tendría que ser neutra, ¿no? Bueno, entonces le voy a poner aquí un poquito a que circule y le voy a poner a que corra, a ver si no se atora. Ajá, entonces ya empezó a... Y es muy sencillo, lo que van a hacer simplemente es meter los gises a cada uno de los vasitos. Y entonces los gises van a estar en contacto con las sustancias. Creo que no se ve que avance. Entonces, cuando se meten los gises a los vasitos, se empieza a ver cómo luego empieza a haber una degradación del material. Incluso empieza a burbujear. Entonces, ahí se ven las burbujitas, cómo se empiezan a formar. Y entonces, ¿eso qué me indica? Pues me indica que el material del gis se está degradando. Vean esa espumita. Entonces, toda esa espumita es el material que se está desprendiendo del gis, ¿no? Entonces, aquí es muy evidente porque el gis se metió directamente al ácido, ¿no? En un caso de una lluvia ácida, el material no está inmerso dentro del líquido, pero la lluvia está en contacto con el material y entonces empieza a degradarlo. Se atora un poquito porque como corre el video de la sesión y el video de YouTube, se traba. Ahí en esa imagen ya se puede ver, claro, ¿no? Se observan los dos de las orillas, que eran los ácidos, el vinagre y el jugo de limón, vean cómo se ven turbios. ¿Por qué? Porque se liberó todo el material del gis. Y en el caso del agua se sigue viendo transparente. El agua, que es con un pH neutro, no degradó el material del gis y entonces el gis no se degradó. Por eso se sigue viendo transparente. Ándale, así es. Una parte pueden ser, a veces es humedad, ¿no? Y la humedad también carcome el material y ya salen como hongos y ya pero también se empieza a carcomer exactamente, que se empieza a caer como en pedacitos ya la pintura o el material. Así es. Ujú. Entonces vean aquí en este vasito, este es el vinagre. Vean cómo se ve totalmente turbio y abajo y arriba se ve cómo está el material degradado. Ahí abajo se ve clarito todo el material que se desprendió. Esta es el agua. Bueno, se está retrasado algunos segunditos. Esta es el agua, ¿no? Entonces vean cómo en el agua no hubo para nada desprendimiento de material. Sí se ve un poquito turbio porque el gis tiene material encima, ¿no? Entonces, obviamente, ese poquito que se desprende sí genera un poquito de turbidez, pero no nada que ver con los ácidos que sí desprendieron el material, ¿sale? Muy bien, entonces, esta es una forma muy sencillita de ver cómo la acidez, em, afecta a los materiales. Y, estos ácidos que estamos viendo, que son el limón y el vinagre, son ácidos débiles, o sea, son ácidos cuya acidez no es muy, muy grande. Entonces, si esto ocurre con un ácido de este tipo, que es débil, imagínense con un ácido que es, fuerte, ¿no? Como en el caso del ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que son ácidos fuertes.
pueden realmente deshacer incluso hasta tejidos, ¿no? O sea, o materiales mucho más, duros. En el caso de la lluvia ácida, pues como están disueltos en el agua, pues no hay gran afectación, pero sí disminuyen el pH de la lluvia, ¿sale? Muy bien, entonces voy a cambiar de presentación. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, gracias. Gracias. Bueno, creo que en el caso del proyecto integrador es importante, muy importante la rúbrica, ¿no? Entonces, bueno, esta es la rúbrica del proyecto integrador. Recuerden que tenemos los criterios de desempeño y que tenemos que basarnos en el nivel experto para poder tener la mejor evaluación posible. En el nivel cognitivo, pues se va a evaluar los puntos que ya mencionamos varias veces que tiene que llevar el video, la explicación del problema, la descripción de las consecuencias ambientales, las acciones sostenibles que pueden llevar a cabo para disminuirlo y la política ambiental. Acuérdense que no voy a solicitar que sea necesariamente una política como tal, pero puede ser un plan, un acuerdo, un programa que esté encaminado a disminuir esa problemática. En el caso de el criterio actitudinal, pues recuerden cumplir con todas las indicaciones, desde el formato que tienen que entregar, salir a cuadro, hablar, explicar la información, el tipo de información que tienen que incluir, etcétera, y entregar en tiempo y forma su actividad. En el caso del criterio comunicativo, pues se evaluará que la información esté organizada, que sea clara, que atiendan la etiqueta, que no haya faltas de ortografía y puntuación. En este caso, solamente aplicaría para los que van a utilizar un apoyo este, escrito, ajá, en forma de texto. Entonces, bueno, lógicamente, si van a utilizar texto, pues necesitan revisar la ortografía y la puntuación para que pues no impacte dentro de este criterio. Y también recuerden sus citas y referencias. Las fuentes que van a mencionar durante su video de manera verbal, esas son independientes, o sea, son las mismas porque son las fuentes de las que se basaron, pero hay que reportarlas de manera escrita en el documento Word. Ese es en el criterio comunicativo. Y ya se me fue el de pensamiento crítico. Y en el caso del pensamiento crítico, pues se evaluará la parte de la reflexión, que es la parte final de su video, en donde van a indicar las consecuencias ecológicas, económicas y sociales de no atender la problemática. No olviden la escala para la evaluación del uso responsable de la información. Ahorita pues es todavía más importante por el impacto en el proyecto integrador, entonces no olviden generar referencias. Como siempre les he sugerido, al menos 2 o 3 referencias, tampoco es necesario que pongamos 10, 15, porque pues no es real que hayamos consultado tantas referencias, sino las referencias necesarias para poder tener la información, ¿sale? Muy bien, no olviden entonces, antes de entregar el proyecto, volver a revisar la rúbrica para estar seguros de entregar lo que se está solicitando. Y ya por último voy a regresarme a mi presentación.
Y ya nada más para recordarles su participación en el foro de integración. Hasta ahorita, pues, ya llevamos una buena cantidad de ay, ¿qué hice aquí? Una buena cantidad de, aportaciones. Eh, Sin embargo, pues, sí les recuerdo que es importante cubrir 5 aportaciones mínimas. Recuerden que la primera aportación, pues, tiene que responder el planteamiento detonador, que en este caso es que es el calentamiento global y cómo se puede atender del desarrollo sostenible. En realidad, vienen siendo 2 preguntas, porque me están preguntando qué es el calentamiento global y cómo se puede atender. Entonces, asegúrense de responder las 2 partes en la primera aportación. Si ya hicieron la primera aportación y no respondieron los 2, bueno, pueden responder la otra parte sobre cómo se puede atender, pero, no olviden, que para considerar la primera aportación completa tienen que estar respondidos los 2 planteamientos. En la segunda y la tercera aportación, pues, serán, retroalimentaciones a sus compañeros con respecto a el tema del foro. Para que pueda ser considerada como una retroalimentación, pues tiene que ser información que esté enriqueciendo al foro. No considero como participaciones, por ejemplo, cuando escriben o cuando se comentan, yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso lo mismo, me gusta tu aportación, felicidades por tu aportación. Entonces, no es porque esté mal que ustedes interactúen dentro del foro, sino porque no estamos contribuyendo al enriquecimiento del foro en cuanto a información. Entonces, procuren que todas sus retroalimentaciones contengan información que estén reforzando o que estén complementando o que estén incluso corrigiendo alguno de las participaciones. Se puede corregir, sí, siempre y cuando sea con respeto y siguiendo la etiqueta. La cuarta participación es, si alguien comentó alguna de sus participaciones, ustedes le pueden responder. Si no les comentaron, pues no importa, no se tienen que esperar, no se preocupen. Pueden ustedes buscar a otro compañero y hacer otra retroalimentación. Al final de la semana, o sea, a partir de hoy, la conclusión se tuvo que hacer a partir de hoy para que se considere que toda la semana estuvieron participando. Todavía la pueden hacer sábado y domingo, pero, si ya están por acabar, ya pueden hacer su conclusión hoy para que ya puedan descansar del foro, durante el sábado y el domingo. En la conclusión, pues, recuerden retomar, la parte de toda la información que se ha compartido a lo largo de toda la semana y, eh, armar una conclusión de toda esta información. La conclusión, pues, es integradora, ¿no?, de todo lo que se habló durante el foro durante toda la semana. Es importante, participar a lo largo de toda la semana. Ahorita, pues, ya es viernes, entonces, los que no tuvieron tiempo para participar, pues, yo les recomiendo que participen al menos viernes, sábado y domingo, considerando, pues, que todavía tenemos estos 2 días de fin de semana, pues, para poder extender un poquito más la participación. Si se participan 1 o 2 días a la semana, pues, tiene un impacto dentro de la evaluación, porque la evaluación nos solicita participar durante toda la semana, ¿sale? Ahora, ¿de qué es el foro? El foro habla sobre el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que se da por todas estas emisiones gaseosas de las que hemos estado hablando, en donde la Tierra absorbe de manera natural la energía del Sol. Esta radiación, pues, calienta, lógicamente, la superficie, terrestre y la atmósfera, y de manera natural, una parte de esta radiación es regresada al exterior, o sea, tiene que salir de vuelta para que no se quede concentrada en el interior. Eh, con la presencia de mucha cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, de vapor de agua, de metano y algunos otros gases que vamos ahorita a revisar. Esos gases de efecto invernadero lo que hacen es que impiden la salida de la energía en forma de calor, y entonces la energía se queda atrapada en el interior, entre la superficie terrestre y la atmósfera. Esto lo que hace es que sube la temperatura, y esto es lo que conocemos como calentamiento global. Ujú. Y este calentamiento global, pues, tiene como consecuencias ya todos estos efectos, entre ellos el cambio climático, que genera tantos cambios en el clima. Algunos gases son, por ejemplo, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, son los más comunes.
pero también tenemos otros como el óxido nitroso, el ozono, los clorofluorocarbonados. Estos incluso ya se prohibieron, los clorofluorocarbonados, esos se liberan de aparatos como los refrigeradores, este, ya se prohibieron, pero los que siguen usando refrigeradores porque los refrigeradores ustedes saben que tardan añísimos, ¿no? Pueden funcionar muchos años. Entonces, los refrigeradores todavía antiguos, que todavía no son de las nuevas generaciones, que, que son amigables con el ambiente, digámoslo así, siguen liberando este tipo de gases. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica hay algunas actividades humanas en donde se observa qué actividades humanas son las que más liberan estos gases. Por ejemplo, la generación de electricidad, la calefacción, el tráfico de vehículos, la industria y la explotación maderera y agrícola. ¿Ah? La tala, la quema de bosques para poder generar espacios para el cultivo, son unas de las actividades que mayor cantidad de efectos invernadero liberan. Y entonces estos gases son los responsables pues del calentamiento global. ¿Sale? Entonces, ese es el tema del foro. Y bueno, pues los invito a completar sus 5 aportaciones mínimas. Y si ya lo hicieron, pues muy bien, ya ahorita ya pueden descansar fin de semana y ya nada más esperar su evaluación. Las evaluaciones estarán a más tardar máximo martes. Yo espero que el lunes ya pueda yo tener todas las evaluaciones y si no es así, pues pueden todavía esperar hasta el martes para revisar su portafolio y poder revisar sus evaluaciones. Yo estaré pendiente, cualquier situación pueden comunicarse conmigo al mensajero de la plataforma y bueno, sin problema, pues revisamos la situación. ¿Sale? Entonces, bueno, ya me quiero despedir, solamente si me hacen favor de escribir en el chat, algún conocimiento que se lleven muy marcado, ¿no? De este módulo, que sea algo que les haya quedado muy, grabado, de este módulo y que se van a llevar, eh, a su vida diaria, ¿no? Entonces, compártame qué conocimiento se llevan de este módulo. Okey, a ver, dice Francisco que hay que tener cuidado a la hora de mezclar productos en el hogar, la importancia del catalizador, okey, en los autos, cuidar el planeta y nuestra salud. Muy bien, muy bien. Sí, lo importante es que tengamos conocimientos que sean útiles para la vida diaria, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, pues estamos al pendiente, cualquier situación se pueden comunicar conmigo y, pues yo quedo a sus órdenes, ¿sale? Dice Elisa que, okey, aprendió sobre el pH y, los catalizadores de los autos. Muy bien. Eso es lo importante, ¿no? Que nos llevemos, conocimiento que ya no se nos va a olvidar, se nos va a quedar ahí y ya lo vamos a utilizar ya como parte de nuestro repertorio, ¿no? De conocimientos. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho, sobre todo a ustedes que estuvieron presentes en todas las sesiones. Entonces, gracias por acompañarme y participar. Entonces, pues les deseo lo mejor para los siguientes módulos. Entonces, les deseo mucho éxito. Y bueno, pues esta sería nuestra última sesión.
Entonces, pues nos despedimos y cualquier cosa, pues quedo al pendiente. ¿De acuerdo? Pues buenas noches, descansen, buen fin de semana. Buenas noches. Qué bueno, Isabel. Gracias.